Bienvenidos a ¿Cómo va la gestión de proyectos en construcción e infraestructura? Un espacio donde analizamos la realidad de las obras, la gestión y los desafíos que enfrentamos en el Perú. Soy una inteligencia artificial que asiste a José Humberto Cabezas Mancilla en la creación de conocimiento y análisis de la construcción. Aquí comenzamos. Bienvenidos a El Debate, un espacio de análisis riguroso y contraste de perspectivas sobre los temas más complejos de nuestro entorno. Imagina por un momento que estás frente a una pantalla. Estás observando el modelo digital en 3 dimensiones de un gran hospital público que está por construirse. Todo es impecable. Claro, el acero de las vigas, el vidrio, todo encaja. Exacto. Todo encaja con una precisión casi milimétrica. Las complejas instalaciones eléctricas, las de oxígeno, las fechas fluyen en tu pantalla en un cronograma que parece, pues, una auténtica sinfonía. Es una imagen hipnótica, sin duda. Te da esa sensación reconfortante de que todo es predecible, de que todo está bajo control, ¿no? Es la promesa absoluta que nos vende la tecnología hoy en día. Totalmente. Pero luego apagas la pantalla, sales de la oficina de diseño y pones un pie en el terreno real de la obra, digamos en una provincia en la sierra o en la selva. Y ahí se acaba la magia. Sí, de pronto esa sinfonía digital choca contra la realidad y se convierte en un caos operativo absoluto. El suministro logístico falla, los materiales críticos no llegan porque la carretera está bloqueada. O las grúas están paralizadas por un choque entre la tubería de agua y el sistema de ventilación que nadie, absolutamente nadie, vio en los planos en 2D. Exactamente. Y lo peor, el contratista y la entidad del Estado terminan enfrascados en una guerra legal, pura burocracia de adicionales de obra que amenaza con detener el proyecto durante años. Mira, esa es la brecha brutal entre la ilusión del entorno digital y nuestra realidad operativa cotidiana. Es, básicamente, el plano virtual estrellándose contra la falta de confianza y la burocracia de nuestro sistema. Y ojo, esa brecha tiene un costo real y sangrante. Hoy analizamos una crisis que nos cuesta miles y millones y retrasa el desarrollo, la construcción de infraestructura en el Perú. Según datos duros de Capeco, la Cámara Peruana de la Construcción, el 70% de los proyectos presentan sobrecostos y retrasos que superan largamente el 30% de su presupuesto inicial. Es una locura. Es evidente que la fragmentación histórica de cómo hacemos las cosas está colapsando el sistema. Y la respuesta a este colapso ha desatado, pues, una profunda controversia metodológica, especialmente ahora con los recientes movimientos del Estado, como la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIN, y este intento de integrar metodologías supuestamente colaborativas en la reciente Ley 32069 de contrataciones. Así es, el debate está sobre la mesa. Precisamente. Por eso, la pregunta central que hoy exploramos es si realmente necesitamos, y si es idóneo, adoptar un modelo de gestión híbrido para rescatar nuestros proyectos. Y bueno, voy a ir directo al grano. Mi perspectiva es que un modelo híbrido, uno que fusione el control riguroso tradicional del PMI, con el dinamismo de herramientas tecnológicas como BDC, BIM y metodologías como Lean Construction, es la única vía realista y pragmática. La única vía. Sí, la única vía de transición para modernizar nuestra infraestructura sin paralizar la inversión en el intento. Yo defenderé esta postura técnica hoy. Bueno, y yo vengo a plantear que ese enfoque híbrido es francamente una ilusión conceptual. Las metodologías integradoras como el IPD, o sea, el Integrated Project Delivery, y Lean Construction exigen una transformación cultural y contractual absoluta desde la raíz. Pero no podemos cambiar la raíz de la noche a la mañana. Es que son filosóficamente incompatibles con la tradicional desintegración en silos y el exceso de legalismos peruanos. Intentar mezclar ambos mundos es perpetuar la enfermedad, pero poniéndole una curita tecnológica. Esa será mi postura. A ver, déjame explicarte por qué defiendo esta vía de transición. Mi postura, como te decía, nace de un pragmatismo puro basado en la gestión de riesgos. La realidad peruana está profundamente marcada por 2 factores que simplemente no podemos ignorar. Te escucho. Primero,
una desconfianza generalizada entre el sector público y el privado. Y segundo, marcos normativos sumamente estrictos y punitivos, como el sistema invierte.pe, que castiga duramente las desviaciones, ¿verdad? No podemos simplemente borrar el disco duro del Estado y empezar de cero. Necesitamos una gobernanza híbrida. Esto significa que debemos utilizar la estructura tradicional del PMI para algo fundamental, que es el control estricto del alcance. Usar herramientas como la EDT, la estructura de desglose del trabajo, que no es otra cosa que desmenuzar el proyecto gigante en piezas pequeñas y digeribles. Sobre esa base sólida, insertamos la tecnología, como BIM o modelos virtuales. Pero los insertas bajo los mismos contratos punitivos. Sí, pero no como un cambio romántico de relaciones humanas, sino como potentes mitigadores de riesgos. Su función es proteger la predictibilidad del activo y salvaguardar la tasa interna de retorno, el TIR. Es decir, garantizar que ese hospital del que hablábamos realmente genere el valor social esperado y no se convierta en un agujero negro de dinero público. A ver, comprendo el pragmatismo. De verdad lo entiendo. Pero si analizamos la raíz del fracaso, los diagnósticos técnicos a nivel mundial son unánimes. El problema central de nuestra industria es la desintegración de las partes dependientes. Claro, trabajamos aislados. Exacto. Y un modelo híbrido no soluciona esta fragmentación. La tolera. Mantiene vivos los contratos tradicionales de suma cero. ¿Y qué es un contrato de suma cero en construcción? Es el esquema donde, si el contratista encuentra un error en los planos del Estado, su incentivo no es arreglarlo colaborativamente. No, claro, su incentivo es cobrar más. Precisamente, su incentivo es meter un adicional de obra para inflar su margen de ganancia. El estado del arte mundial en colaboración no es híbrido, es el IPD. Esta metodología requiere contratos relacionales reales, donde el riesgo y el beneficio financiero se comparten estructuralmente, en un solo pozo. Mezclar la filosofía Lean, que busca un flujo continuo de valor sin desperdicios, con un esquema donde cada parte está atrincherada legalmente, protegiendo su propio margen a expensas del otro, solo genera un uso puramente cosmético de las herramientas. ¿Cosmético en qué sentido? En que terminamos usando BIM solo para hacer dibujitos 3D bonitos, en lugar de optimizar todo el sistema de producción. Ok. Escuchando tu postura veo que tu principal preocupación choca directamente con nuestra realidad legal. Entiendo la pureza conceptual del modelo IPD y mira, suena fascinante tener un contrato donde todos comparten riesgos y ganancias. Es que es el estándar hacia el que debemos apuntar. Sí, pero si eres un ingeniero residente o un funcionario público escuchando esto, probablemente estás pensando, la Contraloría nunca me permitiría firmar un contrato así. ¿Verdad? O sea, no es exigir un contrato relacional puro en el entorno peruano actual como intentar instalar un software de última generación de inteligencia artificial en un hardware obsoleto de hace 20 años. Interesante metáfora. El modelo híbrido es justamente el sistema operativo de transición necesario para ese hardware. Usamos la nueva Ley 32069, que ya permite introducir cláusulas colaborativas gradualmente sin romper todo el ecosistema. Fíjate que tu analogía del software y el hardware es brillante, pero lleva la lógica hasta el final, por favor. Si tú instalas un sistema operativo que requiere procesamiento de datos en paralelo en un hardware que solo procesa de forma secuencial, el sistema simplemente colapsa, se congela. Bueno, sí, pero... Déjame terminar el punto. El American Institute of Architects define el IPD basándose en la alineación de intereses comerciales. En el Perú, la forma en que generamos los expedientes técnicos es atrozmente secuencial y aislada. Primero el arquitecto diseña en su oficina. Meses después, el ingeniero estructural intenta encajar sus columnas. Sí, es un dolor de cabeza constante. Y luego los especialistas sanitarios entran a forzar sus tuberías. Todos trabajan en silos estancos. Si mantenemos el hardware del contrato tradicional, el constructor, que es el que realmente sabe cómo armar el edificio en el campo real, entra a la obra cuando el diseño ya está sacramentado legalmente. Si el contrato dice, tú diseñas hoy y tú construyes en 2 años de forma totalmente independiente, cualquier intento de colaboración en el medio es pura ilusión. Admito que el modelo fragmentado me frustra tanto como a ti. Es doloroso ver expedientes mal hechos. Pero ojo, no estamos hablando de pedirle a la gente que se lleve bien mágicamente.
Estamos hablando de estructurar los procesos que ya tenemos. El PMI nos da grupos de procesos muy claros: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Sí, la teoría clásica. Así es. En un modelo híbrido, no necesitamos que el contrato sea de riesgo compartido puro para exigir legalmente sesiones conjuntas de revisión de constructibilidad. Y aquí es donde la creación de la NIN es clave. Nos da un marco institucional, con mecanismos ágiles y personal altamente calificado para forzar esa colaboración durante la fase de planificación del diseño. Forzar es una palabra fuerte, bajo nuestro marco legal. Pero se puede hacer sin violar la ley de contrataciones públicas. Estamos empujando los límites del contrato tradicional para optimizar la interacción, obligando a los consultores a sentarse juntos antes de licitar la obra. A ver, es un esfuerzo valioso, te lo concedo. Pero, ¿has considerado lo que significa legalmente esa interacción temprana en la práctica diaria? En el esquema de obra pública peruano, que la empresa constructora asesore al proyectista durante el diseño es prácticamente ilegal. ¿Se considera conflicto de interés? Lo sé. Exacto. Vicia la imparcialidad de la futura licitación. Un proyectista diseña en base a supuestos teóricos, pero la realidad cruda de cómo y con qué maquinaria se va a vaciar el concreto solo se conoce cuando el ejecutor entra al terreno. Si el ejecutor no puede participar tempranamente por estas restricciones contractuales, la famosa colaboración de tu modelo híbrido llega tarde. Y sabemos que cambiar un diseño en el papel cuesta centavos, pero cambiarlo cuando ya excavaste los cimientos cuesta millones de soles y meses de arbitraje. Y es precisamente por esa limitación legal temporal que la tecnología entra a salvar el día. Pero no como un simple dibujo, como decías antes, sino a través del Virtual Design and Construction, el VDC. En mi visión híbrida, el VDC es el puente. Incluso si la ley nos impide tener al constructor físico final contratado durante el diseño, podemos aplicar VDC en la planificación. Construimos el hospital 2 veces, una vez en el entorno virtual y otra en el terreno. Con consultores. Exacto. Incorporamos modelos en 3D para la geometría, 4D para el cronograma y 5D para los costos. Esto nos permite detectar y resolver esas interferencias. Digamos, donde una viga atraviesa un ducto de aire acondicionado, en la computadora, meses antes de mover un solo ladrillo en la obra. Eso protege el cronograma de una forma brutal, sin tocar la ley. Ahí es donde la definición técnica importa muchísimo. Usar modelos tridimensionales para hacer detección de interferencias o clash detection es fantástico, pero eso no es verdaderamente VDC. ¿Por qué no? El VDC, tal como lo estructuró la Universidad de Stanford, no se sostiene solo en el modelo digital BIM. Necesita 2 pilares más: el PPM, que es la gestión de la producción del proyecto, y fundamentalmente el ICE, la ingeniería concurrente integrada. El ICE no es simplemente mandarse correos con archivos 3D. Claro, requiere simultaneidad. Requiere que todos los actores relevantes estén tomando decisiones simultáneas en tiempo real. Imagina una sesión ICE pura. Tienes al que diseña la estructura y al proveedor que fabrica el acero sentados en la misma mesa. Si el diseñador propone una viga súper compleja, el proveedor le dice al instante: mira, no tengo ese diámetro de acero en stock para esa fecha, pero si ajustamos el diseño ligeramente, te lo entrego mañana y cuesta la mitad. Sí, ese es el ideal. El problema se resuelve en 5 minutos. En tu modelo híbrido, sin el constructor ni los proveedores, tienes a un grupo de modeladores resolviendo choques geométricos de manera ineficiente, optimizando un diseño que, a nivel sistémico, podría estar equivocado desde el origen. Es un punto fascinante sobre la mecánica del VDC. Y entiendo que la simultaneidad es el ideal académico. Pero, llevémoslo al terreno de lo posible. La detección de interferencias puede no ser la versión más purista de Stanford. Pero en la práctica peruana actual, donde te diría que más de la mitad de las obras públicas fracasan estrepitosamente por expedientes técnicos deficientes e incompatibilidades groseras, lograr resolver esos choques geométricos en la preconstrucción es un salto monumental. Es un paso, sí, pero... Y el modelo híbrido asume que, sí, no tenemos al constructor final en la sala IC, por la ley,
pero el Estado o la ANIN pueden contratar un equipo de consultores expertos en preconstrucción para simular la producción. Es un paso intermedio. Estamos garantizando que, cuando licitemos la obra, el expediente técnico sea al menos construible y validado. Ya, pero ese paso intermedio tiene un techo de cristal muy bajo y un costo oculto enorme. La simulación hecha por consultores externos, sin los actores que realmente van a asumir el riesgo financiero de la construcción, suele generar modelos hiperdetallados pero totalmente divorciados de la secuencia constructiva real. No diría totalmente divorciados. La tecnología VDC se creó para que el dueño, el diseñador y el constructor optimicen juntos el valor total. Al mantener la fragmentación en tu modelo híbrido, el Estado gasta millones en modelar metodologías de trabajo que el constructor, al llegar a la obra, terminará descartando. ¿Por qué? Porque él usa encofrados distintos, tiene proveedores diferentes o grúas de otra capacidad. Es un desperdicio de esfuerzo disfrazado de innovación. Entiendo tu resistencia en la fase de diseño. Pero, a ver, vayamos al campo de batalla real, la etapa de ejecución en obra, que es donde el dinero realmente se quema por los retrasos. Si la ley nos obliga a heredar un diseño imperfecto, ¿cómo lo gestionamos sin morir en el intento? Te escucho. Aquí es donde el modelo híbrido incorpora Lean Construction, específicamente el Last Planner System, el sistema del último planificador. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Combate la variabilidad separando los horizontes de planificación. En lugar de mirar un cronograma gigante y rígido del PMI, el equipo se enfoca en 3 preguntas. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué se hará esta semana? Supongamos que necesitamos vaciar concreto en 4 semanas. El sistema nos obliga a levantar la mirada hoy y preguntar, ¿tenemos el cemento asegurado? ¿Están los planos liberados? Si no, detectamos esa restricción hoy, 4 semanas antes, y no el martes a las 8 de la mañana con 50 obreros cruzados de brazos, esperando un camión que nunca llegó. Y lo más potente, podemos medir semanalmente el porcentaje de plan completado, el PPC, y aplicar principios básicos de campo como las 5 S's. Clasificar, ordenar, limpiar. Exacto. Ganar eficiencia sin necesidad de cambiar una sola coma del contrato con el Estado. Mira, explicas muy bien la mecánica del Last Planner, pero lo abordas como si fuera un software de computadora, que instalas y ya está. Afirmar que puedes implementar el Last Planner o las 5 S's de forma aislada, sin cambiar el contrato, es no entender el alma de Lean Construction. ¿Por qué lo dices? Lean no es un catálogo de herramientas. Es una filosofía organizativa que nació del sistema de producción Toyota en Japón. Su corazón es el respeto por las personas y la mejora continua, el Kaizen. ¿Qué exige el Last Planner en la práctica? Requiere un nivel de transparencia absoluta y brutal. Totalmente de acuerdo. Exige que un subcontratista se levante en una reunión colaborativa y admita abiertamente, oye, mi empresa tiene un problema de flujo de caja y no voy a poder traer el material a tiempo la próxima semana. En la cultura tradicional peruana, profundamente arraigada en la desconfianza y penalidades, ese nivel de vulnerabilidad es impensable. El subcontratista te va a ocultar el problema de flujo de caja hasta el último segundo posible. ¿Por qué? Porque sabe que si te lo dice hoy, le aplicas una multa o le resuelves el contrato. Bueno, ahí tienes absoluta razón en que es un tema de comportamiento humano y que el miedo a la penalidad está en el ADN de nuestras obras, ¿eh? Pero la transparencia no se decreta con una ley ni nace de firmar un contrato relacional como el IPD de la noche a la mañana. Pero el contrato habilita la confianza. Sí, pero la transparencia se construye cuando los actores se dan cuenta de que la herramienta operativa les beneficia económicamente en el día a día. Siguiendo tu ejemplo, cuando ese subcontratista o ese maestro de obra ve que al levantar la mano en la sesión de planificación a 4 semanas vista, el equipo, en lugar de multarlo, le ayuda a negociar con el proveedor de cemento, la percepción cambia. El Last Planner transforma la típica reunión de obra, que suele ser un tribunal de acusaciones y búsqueda de culpables, en un espacio genuino de resolución de problemas. Es el comportamiento sostenido lo que lentamente erosiona la cultura del miedo y construye la cultura Lean. Lentamente es la palabra clave aquí. Fíjate, inicia un cambio, te lo concedo, pero las viejas estructuras tienen una gravedad inmensa. La ley de Parkinson nos dice que el trabajo siempre se expandirá hasta llenar el tiempo disponible.
Si el sistema contractual de fondo sigue premiando la protección individual en lugar de incentivar el ahorro de costos global, pues cualquier intento de colaboración se rompe ante la primera crisis financiera seria en el proyecto. Es un riesgo, ¿sí? Implementar Lean sin recursos masivos para gestionar ese cambio cultural, sin capacitar a los ingenieros en liderazgo basado en el coaching en lugar del látigo, solo genera algo que en la industria llamamos burocracia visual. Notas adhesivas por todos lados. Flores, llenas paneles con indicadores y métricas de PPC, pero en el fondo nadie en el campo respeta esa planificación. El Lean Construction Institute ha documentado esto exhaustivamente. Si en la cultura fundacional las herramientas técnicas no sostienen el valor a largo plazo. Es como tratar de implementar el suministro just in time, donde los materiales llegan en el minuto exacto, en un entorno logístico donde nadie confía en que el proveedor dirá la verdad sobre sus tiempos de entrega. Entiendo el riesgo de caer en la burocracia visual. Y sí, requiere un liderazgo sumamente fuerte. Pero insisto en que el modelo híbrido reconoce algo vital, y es el factor tiempo. No tenemos 10 años para esperar a que toda la industria y el marco legal del Estado cambien su idiosincrasia antes de construir los hospitales, colegios y redes de agua que el país necesita con urgencia hoy. Por eso propongo usar el rigor inquebrantable de los hitos del PMI como nuestra columna vertebral, para asegurar que el dinero rinda cuentas, mientras utilizamos el flujo de Lean y las simulaciones de BDC como nuestro sistema muscular para ganar agilidad. Esta combinación nos permite operar en la realidad actual, reduciendo retrabajos y tiempos de espera dramáticamente, sin pedirle al sistema que dé un salto mortal para el que claramente no está preparado para dar. Reducir tiempos de espera es importante. Pero, ojo, no perdamos de vista el objetivo supremo de todo esto: maximizar el valor para el ciudadano y eliminar de raíz el desperdicio. Y el mayor desperdicio en la construcción de infraestructura en nuestro país es institucional. No son solo las horas hombre perdidas en la obra. ¡Claro! Son los arbitrajes. Son los meses y años perdidos en interminables arbitrajes legales, los expedientes que se tienen que reformular 3 veces y las obras que terminan abandonadas a medio hacer. El enfoque híbrido trata los síntomas superficiales en la obra para aliviar el dolor, pero el IPD y un cambio real atacan la enfermedad en el código genético del negocio. Si seguimos aceptando pasivamente que la desintegración contractual es un mandato inmovible de la realidad peruana, pues siempre estaremos jugando en las ligas menores y limitando el verdadero potencial de la ingeniería moderna. Ha sido un intercambio sumamente enriquecedor. Y creo que es momento de recapitular dónde estamos parados en esta discusión. Mi postura permanece arraigada en el pragmatismo operativo. Adoptar un modelo híbrido no significa rendirse ante un sistema defectuoso. Significa ser estratégicos en cómo gestionamos los riesgos reales. Integrar el control del alcance del PMI, apoyándonos en herramientas vanguardistas como VDC y el Last Planner System, bajo el paraguas de nuevas entidades como la NIN, me parece el camino más viable y responsable hoy en día. Necesitamos este puente operativo desesperadamente para no congelar la inversión pública y privada mientras el ecosistema legal peruano madura hacia horizontes más colaborativos. Y desde mi lado, mantengo que la adopción tecnológica, sin una transformación sistémica profunda, es simplemente maquillaje. Mientras no abordemos de frente y con valentía la desconfianza endémica y las estructuras legales confrontacionales que ahogan nuestros proyectos, herramientas maravillosas como Lean y BDC terminarán siendo subutilizadas o desvirtuadas. Sin un cambio hacia contratos verdaderamente relacionales como el IPD, que alineen los incentivos económicos de todas las partes desde el primer trazo en el plano, seguiremos atrapados en un bucle de ineficiencia sistémica, intentando forzar colaboración en un juego que, lamentablemente, está diseñado para el conflicto. Sin embargo, creo firmemente que hay un terreno sólido donde ambas posturas convergen y que nuestros oyentes notarán. Estamos absolutamente de acuerdo en que la fragmentación histórica, donde todos trabajan en silos sin hablarse, ha llegado a su límite y es francamente insostenible. Continuar ejecutando proyectos como lo hacíamos hace 20 años ya no es una opción aceptable. En eso estamos totalmente de acuerdo. La digitalización inteligente, la anticipación de problemas antes de la construcción física y la necesidad crítica de integrar equipos multidisciplinarios son el destino innegable de la industria. Así es.
La disonancia real entre nosotros no está en el objetivo final de modernización, sino en cuál es el vehículo adecuado para atravesar este desierto. Si podemos contentarnos con una transición híbrida, gradual y adaptativa dentro de las reglas de juego actuales, o si es indispensable tener la audacia política y técnica de forzar un cambio de paradigma sistémico radical desde las bases mismas de las contrataciones del Estado. La complejidad de transformar toda la industria de la construcción peruana, tanto técnica como humanamente, es un desafío colosal pero fascinante. El material fuente de hoy y los casos de estudio aplicados a la Ley 3269 están repletos de mecanismos detallados sobre el Last Planner System, las aplicaciones específicas de la ingeniería concurrente y los marcos legales que apenas hemos comenzado a rasguñar aquí. Invitamos a todos los que nos escuchan, desde estudiantes hasta gerentes de proyecto, a explorar estas metodologías a fondo, entender sus porqués y formar sus propias conclusiones sobre cómo desenredar este nudo crítico de nuestra infraestructura. Definitivamente. Las decisiones metodológicas que tomemos o evitemos tomar hoy van a moldear el desarrollo físico y económico de la nación por las próximas 3 décadas. Así que, la próxima vez que veas el render impecable y luminoso de un futuro megaproyecto en tu pantalla, antes de maravillarte con los acabados, hazte la pregunta fundamental. ¿Qué sistema operativo, legal y cultural está corriendo realmente detrás de esos píxeles brillantes para asegurar que esa visión no termine convertida en un monumento de concreto abandonado a medio construir? La respuesta a esa precisa pregunta suele dictar la diferencia entre el éxito del proyecto y un fracaso que pagamos absolutamente todos. Gracias por acompañarnos y desafiar las ideas con nosotros. Nos encontramos en la próxima discusión rigurosa aquí en El Debate. Gracias por su atención. Esperamos que lo conversado sea de provecho y para tu desarrollo profesional. Nos vemos en el siguiente episodio.